Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y con esto cerramos la trilogía de Sylveon viéndolo en las tres ligas, Master a nivel 50, Ultra y Super, destacando en cuál es su liga, en cuál puede dar chispazos de una muy buena inversión de polvos estelares. Este video viene gracias a Will, muchísimas gracias por enviarme estos combates, crack, también a Kenny Flores, Marcos y Luis. Se estaba bajando a un Gyarados y casi a todo un Galvántula, tremendo la verdad lo que ha hecho, cambió a Bombas Now para darle cobertura y ahora esperar cuál puede ser. ¡Oh no! Sale Gyarados. Esto es bueno porque al lanzarle Energibola tiene bonus stab y si es que no llega a escudar por más de que sea volador, tiene esa parte agua que le hace un gran daño. Ahora que le lance Meteoro Bola ya no hay necesidad de escudarlo a menos de que su último Pokémon pueda ser débil, no sé, a Sylveon o puede ser débil a Bombas Now. Sale Machamp y GG's. No hay nada que hacer, solo tiene que salir Sylveon y bajárselo a básicos. No hay mucho que hacer, se termina el primer combate. Y ahora, viéndole el segundo, empieza muy bien el gran lead a favor, ya que Altaria tiene esa parte de dragón. Si es que a básico le da tremendos encantos, pero cambia rápido a Deoxys y le sacan una Azumarill. Si tiene rayo puede resistirlo, claro que va a demorar un poco más en cargarlo, casi el mismo tiempo que Azumarill, pero puede llegar al Carantoña. Ambos ataques son neutrales pero de gran daño para Deoxys. Avalancha termina escudando, menos mal que ahora ya sabe que tiene Avalancha. Lo mejor que hubiese hecho el rival sería irse por el rayo, al menos para así quitarle el escudo o capaz puede hacer un baiteo. Si es que lo tiene con psicoataque puede estar en la mejor parte, ya que psicoataque es un daño neutral, lo puede resistir. Rayo Hielo llega primero pero le gana el CMP. Si es Avalancha está en la mejor posición, si es psicoataque mejor todavía, ya que lo deja pasar, no hay problema. El psicoataque en el segundo ya no puede hacer mucho. Rayo Hielo, daño neutral, que se lo puede farmear después a básicos, de que no creo que vaya a llegar a un psicoataque más, de que ya tiene un burbuja preparado y aún tiene la prioridad el rival de tener dos escudos, pero tiene a Shiftry que lance el hoja aguda, es súper eficaz, no hay problema. Después puede entrar Sylveon a lanzar los encantos y como tiene Altaria tiene que cuidarlo, como detrás tiene Stunfix, está encerrado, no veo por dónde pueda salvarle el rival, a menos que quiera hacer el cambio ahorita y lo hace tremendo, crack, pero puede ser el hoja aguda, ya que hoja aguda se le iba a llevar a Azumarill. Tiene, aparte del hoja aguda, lo tenía con Vendaval. No es muy efectivo, cosa que no me imagino qué es lo que hubiese hecho. Se ha equivocado al poder lanzar ese ataque. Quizás pensó de que iba a regresar Sylveon. Y como Sylveon es parteada, Vendaval iba a hacer un gran daño y no tanto como lo era hoja aguda. Y ya que cambia a hoja aguda, tiene la Altaria que le hace súper eficaz. Cuando lance los dos lo va a dejar en menos de la mitad de la vida. Igual puede resistirlo el primero, en el segundo va a utilizar el escudo. Y después esperar a básicos a ver si es que se lo puede bajar. Y puede tener el ataque aéreo, sí, pero Sylveon con un par de básicos con los encantos se lleva el combate para casa porque tiene un escudo. Sería innecesario tenerlo para Stunfix, sabiendo de que con Sylveon tiene la gran cobertura de bajárselo, y tanto como para él, tanto como para Shiftry, y después hacer el cambio a Azumarill si es que le quieren lanzar el hoja aguda. Puede resistir el ataque aéreo, puede tener fuerza lunar, que es el nuevo ataque legado, o puede tener pulso dragón, le lanza fuerza lunar, un poco más de la mitad de la vida, igual lo ha resistido. Ya sabe de que tiene Vendaval, pero Shiftry solamente entra para bajárselo. No puede ser Sylveon, qué grande, tiene encanto, beso, drenaje, brillo mágico, 18.5 es el mejor nivel que tiene en la 1500, debilidades al acero, al veneno y resistente a lucha, al bicho, al siniestro y doblemente resistido por ser tipo hada, al dragón, 75.000 polvos estelares y 75 caramelos, grande, 0, 15, 12, el mejor, el rank 1 si tienes un Eevee, si es que quieres darle el nombre Kira. La primera evolución te lo dan, pero a partir de la segunda ya necesitas 70 corazones con Eevee para poder hacer su evolución. Y ya que se ha bajado en el primero, le ha hecho el cambio en el segundo e igual sigue resistiendo. Sylveon sería un gran lead o un gran switch si es que lo quieres tener atrás, porque si te puede salir Bastion si estás en una mala posición. Lo único que podría ser una gran ventaja es que puedan sacarte un lucha, o si no, en el caso de que te puedan sacar Galvántulas, muchos Galvántulas te sacan, o en el caso de Altaria que te puedan sacar de lead. En esos lados tienes que ver la conformación del equipo en la segunda parte de que pueda tener el rival, porque si tenía Bastion detrás es clasiquísimo que te puedan sacar un Bastion detrás, es casi neto que lo saque. Ahora, que puedan sacarte lo de Elite, puedes pensar de que tiene el doble planta, o si no, puedes pensar de que tiene el doble lucha. A ambos le hace un gran daño a básicos, a menos que te puedan sacar un Victreebel que también es parte veneno, como que sí puedes estar complicado, pero todo depende del equipo que convoques. Que le lance un básico más, ya tiene el chispazo, ya puede tener el plancha. Plancha es un daño neutral en ambos casos. Que le pueda lanzar el chispazo a Sylveon es una gran opción, o tanto para Medicham. Ahora la cuestión era si sacaba a Medicham, pero prefiere lanzar beso, drenaje antes que lanzar el fuerza lunar.
que tiene detrás con beso drenado. No, casi toda la vida. Ya que le lance el chispazo no hay problema, pero detrás tiene a su último lead que no lo ha vuelto a sacar. Ya se ha bajado a Bastiodon, prefiere escudar. Tiene atrás a Medicham, no hay mucho que hacer, le cambian rápido a Bastiodon, no llega a terminar con él. Ahora sí sale Medicham, pero no, se lo quiere bajar, ¿qué le quiere lanzar? ¿Fuerza lunar? Llegó al beso drenaje, no es muy efectivo, pero igual, siendo un Bastiodon que lo puede resistir muy bien, le ha hecho tremendo daño. Ahora que entra Medicham, ya GG's, que se termine. No puede ser que se termine. Ambos ataques como roca afilada o lanzallamas lo puede resistir Medicham. Es un daño neutral y termina con el tercer combate. Sylveon está demostrando que puede ser un gran lead. ¡No! ¿Qué es esto, señor Umbreon? Es que los rivales sabían de que podía salir Sylveon, pero no sabían en qué posición, así que se arriesgaron a poder sacar a un Umbreon. Adelante, y ahora que pueda sacar a uno más, va a depender de qué pick puede tener atrás. Si es que en el safe switch puede tener algo especial, o si también en el closer puede demostrar que tiene uno más. Última baza es un daño neutral, pero es un gran daño, así que si lo quiere conservar puede escudarlo. Si es que no, lo deja pasar. Igual ganó la prioridad de Elite y tiene un fuerza lunar y tiene un beso drenaje y un par de encantos dependiendo que porque sale Stunfisk, le sacan a Venusaur Oscuro, gran inicio para que pueda tener el switch dependiendo cuál es su último closer. No creo que haya sido un Charizard, no tiene un fuego, no puede tener un Ninetales porque ya lo hubiese sacado. Está arriesgado, está asegurado, lo ha cambiado, podía haberlo hecho, pero no lo hace. Tampoco pienso de que es una bomba Snow porque ya lo hubiese hecho. Y si es que lo tenía detrás iba a estar en una mala posición porque una bomba Snow, tanto para Politoed le iba a hacer mucho daño con los Energibolas, ya que Meteoro Bola no es muy efectivo. Y Venusaur podía haber hecho un gran trabajo, no lo creo, porque llega mucho más rápido a los Meteoro Bola y eso es forzar a que puedas utilizar el escudo. Que le lance avalancha. Ahora sí que Venusaur entre con el planta feroz, pero no lo lanzó, esperó Scrafty, farmeó un poco de más para que antes que le pueda lanzar un puño incremento. Si es que le lanza puño incremento tiene el juego sucio, está bien. El juego sucio le puede caer a Sylveon, pero ya tiene un ataque cargado, en esa parte está bueno. Y lanza fuerza lunar cuando lo necesitaba. Esto es súper eficaz para Scrafty. Hoy one shot total, en uno terminó con él. Se lo puede farmear, Stunfisk sí lo puede hacer antes de que pueda llegar a un fuerza lunar o un beso drenaje, pero le ha quitado casi una buena parte de la vida. Y entra Politoed, no, lanza primero para el último escudo, se lo quiere guardar con Politoed ya que le puede lanzar Meteoro Bola, que es súper eficaz, que un escudo le va a dar una cobertura especial si es que le quiere lanzar Terremoto, pero con el rango de vida de casi todo que está en la línea verde es suficiente para que pueda llevarse el cuarto combate. Y Sylveon de Elite está siendo grandioso. Ahora que tengan un equipo por ahí que me gustaría de los más usados que pueden utilizar los streamers o que pueden utilizar o que tú mismo hayas utilizado en los combates o que hayas visto referencias de algún equipo, lo vamos a estar viendo en el último combate, que es un equipo muy conocido, que es Bastiodon con el doble lucha. Un cambio rápido de Stunfisk para sacar a lucha, forzarlo a que lo puedan sacar, y sale Medicham, que lo puedes usar de switch porque te da gran cobertura. Los ataques clásicos ahora en las temporadas 7 y 8 que está a punto de abrirse sería tenerlo con psíquico y puño hielo. Ya no te da tanta cobertura poder tenerlo con puño incremento porque ya no estamos como en las primeras temporadas donde estaba Rey Steel, donde Stunfisk o los aceros predominaba o dominaban casi todo el meta, porque ahora ha variado. Ahora la nueva puerca que te sacan es ello, Bastiodon con el doble lucha, ya no tanto con el planta, porque ahora que aprendió su ataque legado Altaria, ya que todo mundo puede tener una Altaria, tienen ataque legados, nuevos voladores, comenzó a salir Pelipper, ya como que esa cobertura ya no era tan grande, y el doble lucha es el mejor porque además de ello, porque Medicham tiene el nivel 50 que te da mucha más cobertura, psíquico es daño neutral, es casi como última baza, pero se lo baja a básico. Si es que tienen un Medicham por ahí, un Toxicross, sería bueno hacer el cambio rápidamente y le sacan a Toxicross. Si es que lanza primero los ataques, es que puede llegar a hacer el baiteo, termina llevándose el combate, porque ya hemos visto que en los anteriores donde ha salido Bastiodon se le puede bajar hasta un cuarto de vida o un poco más, que lo dejen en ese rango y termina ganando. Que el primero no escude, porque el primero siempre es un baiteo, ya que tiene dos escudos y el rival no tiene ningún escudo. La mejor o la parte primordial sería dejarlo pasar porque es un bomba fango, pero no, termina cayendo en el baiteo, le va a lanzar un bomba lodo. Ya esto es casi seguro de que lo puede hacer porque ya le quitó el primero. Ese es... ¡ay, no! Bomba lodo, ya no hay mucho que hacer, se lo ha bajado y ni siquiera le han dado el ataque, está un poco lag el juego. Y al menos si con eso hubiese lanzado uno más no iba a poder hacer nada, el escudo se va en Toxicross. Esa es la cosa de poder salvar eso, si es que no hubiese caído en el baiteo,
le hubiese hecho un gran daño y Sylveon entraba al menos para bajarle lo que restaba. Con el beso de drenaje no es muy efectivo, pero bueno, se ha terminado los combates ahí, amigos. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué tal te gusta Sylveon en la 1500, en la 2500 o en la Liga Master? ¿Ya lo has evolucionado? ¿Todavía no lo evolucionas? ¿Esperas un Community Day para tener última base, que es su ataque legado? Déjame todo eso en los comentarios para yo poder estar enterado. Y si es que este video llega a una gran cantidad de likes, pues vamos a traer muchos más videos a niveles 50 de lo que ustedes sugieran. Estos vienen gracias a ustedes. En los comentarios me dejan qué Pokémon desean ver y así yo les traigo ello. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!